En el vasto paisaje de la conciencia humana, puede emerger y desarrollarse una entidad energética que nos priva de nuestra vitalidad y nos mantiene en un estado de inconsciencia. Reconocer su existencia y sus acciones es el primer y más importante paso hacia la libertad. A medida que tomamos conciencia de su presencia, naturalmente comenzamos a dejar de alimentarla. Al hacerlo, su poder se debilita gradualmente, hasta que finalmente se reabsorbe y se transforma en nuestra propia conciencia. Cuando este proceso de transformación se lleva a cabo, el ser humano deja de ser gobernado por esa voz interior que constantemente emite pensamientos irreales y limitantes. Comprende que esa voz no refleja lo que él es en realidad. En esta nueva perspectiva, se despoja de las cadenas que lo oprimen y en lugar de ser un prisionero de su propia mente, se convierte en un ser libre. La naturaleza de esta entidad, ya sea un parásito, una sombra o un adversario, es irrelevante desde un punto de vista intelectual. Lo que realmente importa es entender cómo opera, qué herramientas utiliza y cómo sus acciones impactan nuestra vida. A menudo somos presas energéticas inconscientes, pero en nuestra esencia somos seres mágicos y poderosos, portadores de todas las herramientas necesarias para desenmascarar y transformar a esta entidad en un aliado. Este proceso afecta nuestra felicidad, bienestar y paz interior, estados del ser que son tan accesibles como el aire que respiramos. Por ello, el desafiante debe ser enfrentado y trascendido, no por lo que es, sino por el impacto que tiene en nuestra existencia. Esta es la única lucha verdadera que debemos librar antes de ingresar al mundo real y comenzar a vivir según lo que somos en esencia. Sin embargo, el desafiante utilizará todas sus estrategias para detenernos, ya que esa es su naturaleza. Por eso, se requiere de una conciencia clara y un propósito firme para enfrentar este desafío. A lo largo de las tradiciones de búsqueda interior, aquellos que eligen este camino son denominados guerreros. Entender quién o qué es el desafiante es una revelación que nuestra propia conciencia nos ofrecerá. Ahora, centrémonos en las consecuencias de sus acciones, ya que son estas consecuencias las que constituyen la evidencia tangible de su influencia en el mundo, una marca que no puede ser borrada. La acción de este adversario se manifiesta de diversas formas en nuestras vidas. Un diálogo interno incesante, confuso, lleno de voces discordantes y melodías que tienden hacia lo negativo. Este diálogo se convierte en un hábito de juicio y cuantificación, dirigido a cualquier cosa, pero sobre todo a nosotros mismos. A menudo, este juicio se traduce en sensaciones de insuficiencia, culpa, condena y desprecio. En general, nuestro entorno acompaña o fortalece esos juicios, porque como dijimos antes, el adversario utiliza cualquier cosa, situación o persona que tenga a disposición para lograr su objetivo. A veces buscamos escapar de una tal situación que nos genera incomodidad, y eso puede volverse un hábito, por lo cual estamos evitando vivir situaciones que nos permitirían dar un salto de calidad en nuestra experiencia. Y así, en nuestra zona de comodidad, seguimos alimentando al parásito, y así nuestra evolución se vuelve siempre más lenta.
Observemos cuántas veces tenemos la intención de emprender acciones constructivas, pero ese impulso inicial va decayendo y a menudo terminamos por tomar caminos poco saludables. La proyección del futuro se convierte en un lugar inalcanzable, una constante ilusión de que todo se resolverá mañana o el lunes, mientras que las cosas que realmente debemos hacer quedan relegadas. El sentirnos vulnerables nos invita a liberarnos de distracciones en nuestras vidas, pero también puede dar lugar a la indulgencia, la inercia e incluso al autosabotaje. Cada momento de inspiración se ve empañado por un torrente de dudas y miedos ilusorios, alimentados por el diálogo interno que proviene de la superficie de la mente. Así, nos encontramos atrapados en la trampa del pensamiento, en lugar de actuar. Este ciclo nos lleva a hablar mucho con nosotros mismos, mientras la chispa de la inspiración se apaga. El escape es una respuesta común ante la complejidad de la existencia. La responsabilidad individual sobre nuestras vidas es fundamental, y desviar esa responsabilidad hacia el exterior solo nos lleva a un ciclo de culpabilidad. Fue su culpa o es por esto o por aquello que me siento así, son frases que, aunque reconfortantes, nos alejan de nuestro verdadero camino. En nuestra sociedad moderna, en especial en Occidente, muchos compartimos esta tendencia a externalizar nuestras dificultades. Este fenómeno es casi universal, y su consecuencia más notable es el miedo. Nos encontramos atrapados en un estado constante de miedos autoinducidos, en ocasiones infundados y carentes de realidad. Tememos perder aquello que no es verdadero. Tenemos miedo de perder lo que no existe, el reconocimiento de los demás, la reputación, los méritos. Esta búsqueda de seguridad es un laberinto del que nos resulta difícil salir. Es revelador ver cómo el desafiante, esa entidad que actúa en la sombra de nuestra conciencia, se alimenta de este miedo y malestar. Si los efectos del desafiante en nuestras vidas son el miedo, la infelicidad y el dolor, la mayor parte de nosotros es capaz de reconocerlo. Sin embargo, ¿por qué, a pesar de ser conscientes de estos efectos nocivos, continuamos aceptándolos? La respuesta es que muchos se han conformado con esta infelicidad, a veces disfrazada de aparente satisfacción. Esta es una de las razones más profundas por las que persistimos en este ciclo de sufrimiento. Nos hemos acostumbrado tanto a la infelicidad que no somos capaces de imaginar un estado diferente. Aquí podemos citar una frase que dice: "El verdadero prisionero no es quien está atado a las cadenas, sino aquel que no es capaz de imaginar la libertad". El desafiante interactúa con nuestra realidad humana, filtrando todo a través de sus propios filtros internos y manipulando nuestra percepción. Esto crea una imagen distorsionada de la realidad que validamos inconscientemente al aceptar esos pensamientos. Así, el desafiante se adueña de nuestra mente superficial, que, en lugar de ser un reflejo de nuestra verdadera identidad, se convierte en un eco de su influencia. Este diálogo interno está más enfocado en nuestras limitaciones que en nuestra toma de conciencia. Por lo tanto, independientemente de nuestra apertura mental, siempre se verá afectada por esta voz interior,
hasta que decidamos observar la realidad desde una nueva perspectiva, lo que nos dará la posibilidad de vivir un verdadero despertar interior. La mente superficial tiende a filtrar la realidad a través de un diálogo interno lleno de condicionamientos y justificaciones, llevando a aceptar creencias infundadas. Creencias que, en general, serán reforzadas por las personas que nos rodean, como dijimos antes, personas utilizadas por el adversario, a su voluntad. Este patrón se refuerza con cada pensamiento que no cuestionamos, creando una prisión ilusoria en la que creemos que la realidad es solo aquello que podemos ver y tocar. La realidad, para muchos, es lo que se puede experimentar a través de los sentidos. Una silla es una silla, sin importar quién la observe. Sin embargo, esta percepción nos encierra en un marco limitado de entendimiento. La idea de que la realidad es única y estable es un concepto que hemos adoptado, pero que en verdad es una ilusión construida por nuestra mente. Este enfoque que da por sentado que lo que vemos es lo que es, y esa es la única realidad, y así se convierte en una estructura en nuestra prisión. Una prisión que, aunque parece infranqueable, se mantiene solo hasta que decidimos explorar nuevas perspectivas. Al abrir nuestra conciencia, comenzamos a ver los patrones que nos han mantenido cautivos. El desafiante, a través de una estrategia magistral, utiliza nuestra tendencia a buscar modelos realistas, preexistentes para su propio beneficio. Nuestro cerebro y cuerpos están constantemente expuestos a un flujo de información del exterior, lo que alimenta nuestras creencias y experiencias pasadas. Este proceso de aprendizaje se convierte en algo automatizado, y aunque nuestras percepciones son filtradas y procesadas, a menudo la mente superficial toma el control. La mente superficial, aunque es una herramienta muy poderosa, no debe ser la única que interprete nuestra realidad. Su propósito es servir a nuestra mente más profunda, ayudándonos a acceder a experiencias y conocimientos que nos permitan elevar nuestra comprensión. ¿Qué sucede entonces? Cuando la mente superficial se ve abrumada por tareas que no le corresponden, pierde su capacidad de interpretar la realidad de manera efectiva. La clave para construir una realidad auténtica radica en la calidad del diálogo interno. Una vez que este diálogo se condiciona, la mente se mueve rápidamente para interpretar la realidad, ajustándola a creencias preexistentes. Pero si encontramos algo que no encaja en nuestra experiencia previa, se presenta un desafío. En muchos casos, esa nueva experiencia viene anulada, borrada completamente de nuestros recuerdos, porque no tiene explicación para la mente de superficie, o de otra manera, viene distorsionada, para poder encajar en nuestros esquemas. Este proceso puede llevarnos a rechazar nuevas ideas o experiencias que podrían enriquecer nuestra vida. Al final, la verdadera libertad radica en desmascarar al desafiante y romper las cadenas de nuestro diálogo interno condicionado. Al hacerlo, comenzamos a experimentar la vida desde una nueva perspectiva. Una en la que somos los arquitectos de nuestra propia realidad.